Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Para mí es muy importante estar en este simposio porque creo que es un movimiento de cambio, sobre todo en nuestra región, no solo en nuestra ciudad, en nuestra región, porque vemos pacientes de la ribereña prácticamente, pacientes de Estados Unidos. Y creo que esto hace un cambio muy importante en el enfoque del manejo multidisciplinario, ¿ok? Lo importante aquí y la forma de comentar la situación es que oncología es muy compleja, ustedes lo pueden ver. Desde el momento que tenemos un trabajo multidisciplinario no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en equipo y en equipo tomamos las decisiones para tener un mejor resultado en nuestro paciente. Como ya habíamos comentado, prácticamente es muy rápido. La primera causa de muerte en el mundo es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, como lo comentó el doctor Jacobo Guerrero, en patología lo dividimos en dos grandes grupos, que son lo que son los tumores de células grandes, que ocupan el 85% de los casos, y los tumores de células pequeñas, que la verdad es muy baja la incidencia, pero prácticamente aquí en nuestra región sí vemos casos con estos diagnósticos. Son tumores muy agresivos y vienen siendo el 15% de los casos. Nosotros, como oncólogos médicos, dividimos al paciente clínicamente en dos grandes grupos, como bien lo comentaron, en tumores de células grandes y tumores de células pequeñas, ¿ok? No tratamos a los pacientes por igual, los tratamientos son muy personalizados y prácticamente en el tumor de células grandes, el mayor porcentaje que nosotros vemos en el diagnóstico es el adenocarcinoma. El término adenocarcinoma, como bien lo comentaron, es porque cuando lo ven en el microscopio, el patólogo nos comenta que forma como similar a unas glándulas. Entonces, ese es el porcentaje más importante en el diagnóstico. Comentario: factor de riesgo, sí es el tabaquismo, pero lo más importante, porque siempre hay un pero, ¿verdad? En todo, es que también no solo el tabaquismo nos causa estas alteraciones o esas enfermedades. También tenemos que ver que algo muy importante son los genes, ¿ok? Los genes, y como bien lo comentamos, la definición de cáncer, ¿ok? Como tal, es una enfermedad genética y que esa enfermedad genética tiene una mutación que es impulsora. Prácticamente aquí podemos ver varios moléculas, ¿verdad? El fin no es que salgan expertos en oncología, pero que tengan la noción de que estas moléculas son lo que nosotros nos dan la base como oncólogos médicos para saber qué tratamiento yo le tengo que ofrecer al paciente, qué tratamiento es lo más preciso y qué tratamiento le va a ayudar mejor para no recibir algo que le va a causar una toxicidad o algo innecesario. En México, que es lo más importante mencionar, hasta el 30% de los pacientes tienen algo que se llama PDL1, ¿ok? Y también lo importante mencionar es que esta mutación que se llama EGFR, que hago énfasis ahorita y ahorita les voy a comentar el por qué lo hacemos, es prácticamente casi rondando los números 40%. Es muy importante que se queden con este concepto de la mutación EGFR, porque eso fue lo que hizo el cambio en oncología. Eso fue lo que hizo el cambio en el tratamiento del cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón, como es la primera causa de muerte en el mundo, fue la primera o el primer grupo de tumores que nos hizo un cambio innovador en oncología, que no todo es quimioterapia. Porque pensamos en cáncer y pensamos en quimioterapia. Y eso le hace un conflicto también psicológico y emocional al paciente. Pero ¿qué va a pasar si nosotros le decimos al paciente, tienes esta enfermedad pero no te vamos a dar quimio? Entonces, pues genera una interrogante, ¿no? Prácticamente nosotros, como oncólogos médicos, me ha tocado un trabajo también un poquito complejo, ¿verdad? En este aspecto. Porque si bien hablaron de la biopsia, que es tomar una parte del tejido del tumor y mandarlo a analizar, también nosotros podemos tomar muestras de sangre y estas muestras de sangre mandarlas a analizar y hacer estudios moleculares. Prácticamente las muestras de sangre es lo que se llama biopsia líquida. Obviamente,
cada uno tiene una mejor afinidad, cada uno tiene una mejor particularidad, y por comodidad, pues prácticamente si nosotros vemos un paciente que no tiene las condiciones fisiológicas adecuadas, que a lo mejor someterle a una biopsia va a ser un poquito más complejo, que a lo mejor la función respiratoria no es la más adecuada, pues podemos tomar por rapidez una biopsia líquida, y la biopsia líquida nos va a dar un resultado para saber qué gen está mutado. Entonces también es una comodidad muy importante en el paciente. Este esquema que yo les pongo aquí es prácticamente el por qué oncología médica a veces trata pacientes no en forma tan temprana, y por eso es el simposio de hacer una detección oportuna, y es por eso hacer conciencia. Este esquemita que ven aquí, cada uno tiene un color y cada uno tiene pues una oración, ¿verdad? Si nosotros nos podemos a pensar por qué si nosotros nos enfermamos de COVID o estamos en contacto con alguien de una enfermedad infecciosa, en horas tenemos prácticamente la manifestación de la enfermedad, ¿por qué el cáncer o el tumor maligno del pulmón llega a crecer de una forma tan compleja que el cuerpo no lo reconoce? O sea, es algo de análisis. Si nosotros nos ponemos en retrospectiva, como una tumoración de 10 centímetros no me dio molestias en 2 años, o como una tumoración de 5 centímetros no me dio molestias hasta que empecé con tos. Bueno, pues estos se llaman hallmarks del cáncer. El cáncer genera mecanismos de defensa, mecanismos de evasión, mecanismos de mimetismo y mecanismos de quitar algún reconocimiento del cuerpo prácticamente para ser atacado por el mismo y crecer a expensas de nuestros recursos nutricionales, nuestros recursos inmunitarios. Entonces prácticamente esto fue lo que hizo que la oncología cambiara. Esto fue lo que hizo que la oncología evolucionara y surgieran nuevos tratamientos. Los perfiles mutacionales es muy complejo. El punto es mostrarles que no solamente se basa en decir tiene cáncer de pulmón, tiene tal mutación, le doy tal tratamiento. Tiene esta enfermedad, tiene tal mutación, ahora, ¿hay una terapia disponible para alguna de estas mutaciones? O sea, es muy complejo, la verdad. Pero también lo otro que tenemos que tener en mente es que no todos los pacientes, por tener un tumor maligno del pulmón, se tratan igual. Hay pacientes que responden muy bien y hay pacientes que no responden tan bien, porque tiene que ver mucho el cambio en el microambiente y el cambio epigenético en el que el tumor se desarrolla. Algo muy importante que también tenemos que mencionar es que cuando tenemos una tumoración y nosotros mandamos a tomar una biopsia, pues prácticamente pensemos en la República Mexicana, ¿verdad? El norte no es igual que el sur, como lo es igual también en recursos, en geografía, en clima. Lo mismo pasa con los tumores. Los tumores no a veces tienen la misma expresión en su totalidad. Entonces, eso es algo importante que se llama heterogeneidad tumoral. O sea, es complejo y por eso es el énfasis que a veces podemos hacer nosotros, es tomar una biopsia de tejido y tomar una biopsia líquida. Siempre la mejor biopsia que les va a ayudar a ustedes en un diagnóstico y en un tratamiento oncológico es la biopsia del tumor primario y la biopsia del tumor del tejido. Porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, un tumor de pulmón que le hizo metástasis al hueso y pensamos que la biopsia de hueso es mejor que la del pulmón. Pues no, siempre va a ser la del tumor primario. Bueno, los perfiles mutacionales también cambian de acuerdo al tipo de tumor que se presente por patología, que es un adenocarcinoma y un células escamosas y un células pequeñas. Estos 3 grandes grupos son los que representan prácticamente la totalidad del diagnóstico del cáncer de pulmón. Y si ven, cada uno tiene unas mutaciones diferentes y cada uno tiene un tratamiento muy diferente. Entonces es muy complejo y siempre las decisiones las tomamos de forma multidisciplinaria. La presentación clínica prácticamente es que muchas veces los pacientes no solamente presentan tos, también a veces los pacientes presentan algo que se llaman síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir esto?
que a veces el paciente tiene incurgitación en el cuello, que tiene cambios en la coloración de la cara, que tiene cambios en la coloración de las manos, que se inflamó de la cara. Entonces, es estudiar al paciente de forma integral para que a veces se diagnostique en forma oportuna o reciba el tratamiento lo más rápido posible. Lo que les comentaba la heterogeneidad tumoral prácticamente es que también no es igual la metástasis que el tumor primario. A veces la metástasis es un poco más agresiva que el tumor primario y el tumor primario a veces ni crece, se queda en el mismo tamaño y la metástasis está creciendo y creciendo y creciendo de forma constante. Entonces, también lo otro importante a mencionar es que si un paciente nosotros lo tratamos y aparece una lesión nueva, siempre hay que biopsiarla nuevamente para ver si es el mismo tipo de tumor que se nos presentó al principio. Por eso les comento, ¿verdad? O sea, los voy a llevar de la mano de forma que entendamos cómo es la oncología médica y qué es lo que nosotros podemos ofrecer a los pacientes. Las modalidades de tratamiento que prácticamente ya hemos comentado es cirugía, quimioterapia o terapia blanco o inmunoterapia y radioterapia. Prácticamente actualmente en México, por la falta de screenings, nos llegan los pacientes en etapas más avanzadas. Y eso tiene que cambiar con lo que hemos mencionado con el doctor Flores, que son las detecciones oportunas de los pacientes, para que el 75% que se encuentra en etapas a veces que no se puedan operar, cambie y ese 75% sea en pacientes que sí se puedan operar en forma más temprana. Pero la oncología actualmente cambió y estamos haciendo que los pacientes que no se pueden operar de entrada se operen. Hay pacientes que reciben tratamientos y se llegan a operar, o hay pacientes que reciben tratamientos y disminuye el tamaño del tumor al grado que a veces el paciente es, a consideración de ellos, deciden a veces no operarse por el resultado sorprendente que tienen con las terapias nuevas. Las etapas prácticamente nosotros los dividimos de acuerdo al tamaño, a la presentación de los ganglios, si es que están presentes y si tienen metástasis. Pero si nosotros nos enfocamos en ahorita lo que va a hablar la doctora, que es el tratamiento quirúrgico, pues prácticamente las etapas tempranas son las que mejor les va en la cirugía. Yo esta tabla la puse porque prácticamente las etapas 2 y 3 se les puede dar terapia previa a la cirugía o también se les puede dar quimioterapia o agregar lo que es la terapia blanco o la terapia inmunoterapia. Ustedes se van a preguntar qué es una terapia blanco. La terapia blanco es lo que menciona aquí como terapia sistémica que se llama target. El target es tener un blanco y atacarlo específicamente de forma que el tumor tenga un mejor resultado en la disminución del tamaño. Esto en oncología nos llevó a lo que es la oncología o medicina de precisión. La medicina de precisión es decir, cuáles biomarcadores están alterados para que un tratamiento en específico me ayude a disminuir, a atacar y si es posible, en su defecto, curar al paciente. ¿Ok? Ese target molecular hizo una revolución en oncología médica que prácticamente no es que un paciente, como antes se trataba, tiene diagnóstico de un tumor de pulmón y todos van a quimio y el esquema es el mismo. Ahora ya no. Ahora, tiene un tumor de pulmón, vamos a estudiarlo, vamos a diagnosticarlo en qué etapa está y vamos a ver qué mutación tiene el paciente para ver a qué tratamiento es el más elegible el paciente, de acuerdo también a su perfil, de acuerdo también a su función y también de acuerdo también a prácticamente a qué condición tiene. Ojo, la edad no es sinónimo de tratamiento. Lo que es sinónimo de tratamiento es la funcionalidad del paciente. La medicina de precisión, como ejemplo, prácticamente nos llevó a dividirlos en pacientes que vivían menos de 12 meses a pacientes que viven ahorita más de 4 años. Entonces, muchas veces oncología es muy criticado porque dicen, bueno, la terapia nueva te dio 2 meses. En 2 meses es demasiado tiempo. Actualmente las terapias ya van más de 5 años. Los perfiles mutacionales a nivel mundial nos dicen que prácticamente de acuerdo a la mutación que presenta el paciente,
a veces son los tratamientos que nosotros podemos ofrecer. Por ejemplo, ahí tiene uno que es una mutación MET, que es un tratamiento que se llama crizotinib. Tenemos el EGFR, que tenemos el osimertinib. Tenemos lo que comentaba el doctor Jacobo, ALK, que tenemos el lorlatinib. Entonces, cada uno de ellos tiene su tratamiento en específico. Cada uno de ellos se va a tratar de forma muy diferente. Y yo creo que lo que nos ayuda mejor son los métodos diagnósticos más modernos. Que con los métodos diagnósticos más modernos podemos nosotros tener acceso a mejores terapias. Actualmente aquí en Reynosa sí tenemos acceso a estos métodos diagnósticos. Créanme que prácticamente el paciente en la consulta es trabajar en equipo. Si el paciente viene referido de neumología, ya viene a veces el paciente con sus laminillas. Cuando el paciente llega con nosotros a la consulta, ya tenemos nosotros algún formato para que el paciente nos lo firme y mandarlo a hacer una medicina de precisión para poderle ofrecer esos tratamientos. Lo más importante con los pacientes es optimizar el tiempo lo mejor posible, porque aquí el tiempo es vida. ¿Ok? Prácticamente, hablando de esta terapia que se llama EGFR, que es una de las que les voy a hablar, porque pues EGFR le podemos hablar hasta en 20 horas, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de decir el cambio que hubo. Cuando se encontró este gen, se dieron cuenta que se le podía dar una terapia que se llama gefitinib. Pero posteriormente, en una de las revistas que es, yo considero que es la mejor revista de medicina del mundo, que es el New England, hubo un tratamiento que se llama osimertinib. El osimertinib se dieron cuenta que si al paciente le decías, te vas a tomar cierto tratamiento, después de tener diferentes tratamientos anteriormente, se dieron cuenta que el tomar pastillas ayuda mucho mejor, no solamente en el diagnóstico y en el resultado del paciente. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, te sientes mal, hay que ir al hospital? Y ya estamos nerviosos porque vamos a ir al hospital, porque nos van a canalizar, porque nos vamos a quedar hospitalizados y porque no sabemos qué vaya a pasar ahí. Bueno, imagínense que a ustedes les dicen, que no sea el caso, ¿verdad? Es un ejemplo, que tuvieran un diagnóstico de este tipo, que le hacen el diagnóstico por pruebas moleculares y sale la mutación EGFR y que prácticamente el paciente le dijeran, tu tratamiento va a ser a base de pastillas. Yo creo que estaría sorprendente, ¿no? No se te va a caer el cabello, no vas a tener náusea y vómito, a lo mejor vas a tener un poco de fatiga, pero vas a estar en tu casa con tu familia tomándote pastillas. Entonces los tratamientos de ese tipo cambiaron a oncología, al grado que los pacientes no solamente se pueden tratar por subtipo histológico, sino por las decisiones terapéuticas de acuerdo a los resultados moleculares de los pacientes. ¿Ok? Bueno, pues prácticamente este estudio también nos ayudó que tener estas mutaciones también se puede atacar a los pacientes que tienen metástasis en el cerebro. Entonces, las terapias de este tipo nos ayudaron solamente a definir que la medicina de precisión es mucho mejor y que dar los tratamientos personalizados prácticamente aumentan la supervivencia de nuestros pacientes. En este estudio, que prácticamente fue uno de los primeros, yo me acuerdo que estaba rotando en México, en el INER, y prácticamente mi maestro con el que estaba rotando me dijo, ahora sí tienes bastante chamba, así me dijo, porque el congreso fue el viernes y me dijo, el lunes te vas a traer este artículo y me lo vas a exponer. Y dije, no, pues primero díganme qué voy a hacer, ¿verdad? Bueno, fue un boom porque prácticamente se dieron cuenta que los pacientes que tenían enfermedad en el pulmón, pero que también tenían enfermedad en el cerebro, al darles terapias orales como es este medicamento, no solamente aumentaba la supervivencia de forma sorprendente en calidad de vida, sino que doblaba la supervivencia de los pacientes. Si vivían 9 meses, ahora vivían 20 meses. Entonces, eso fue en el 2019. Prácticamente, este estudio dividió a los pacientes en tomar medicamentos como es el osimertinib y el gefitinib, que fueron los primeros que salieron, y nos dieron que prácticamente la supervivencia total de los pacientes en el 2019 era hasta casi 40 meses. Imagínense casi 40 meses tener un diagnóstico de tener enfermedad no solamente a lo mejor en el pulmón, sino en el hueso, en el cerebro, y que prácticamente nos ayude tomando estos medicamentos. Yo creo que es sorprendente, porque ninguno de estos pacientes pasó por quimioterapia. Estos pacientes se fueron directamente a la terapia oral y el beneficio fue fantástico.
Ahora, cuando los pacientes se les daba el tratamiento, prácticamente valorados por PET-CT, se dieron cuenta que tenían buenas tasas de respuesta, que ese es un punto importante de los artículos. Muchas veces vemos un artículo y un ensayo clínico, prácticamente nos va a decir tasas de respuesta. Pero muchas veces nosotros los oncólogos vemos y decimos, ¿quién vive más? ¿Cuánto tiempo tarda en recurrir? Lo que más importa, yo creo que a todos en general, es qué tan rápido va a hacer efecto el medicamento. Y prácticamente las tasas de respuesta son bien altas, que son casi del 80%. Entonces, yo creo que es sorprendente los cambios en oncología. Y actualmente, en este artículo, que de hecho salió, yo creo que hace meses, y lo debatimos el fin de semana, que tuvimos un congreso en la Ciudad de México, es ¿qué le pasa al paciente que les damos pastillas pero también les damos quimio? O sea, yo sé que el decirle al paciente te vas a ir a quimio te puede causar un efecto a lo mejor de nerviosismo, de ansiedad, pero ¿te va a ir mejor, te va a ir peor? Pues prácticamente los pacientes viven más. Y se ha dado cuenta que si vivía 40 meses, ahora darle la quimioterapia con las pastillas, puedes vivir hasta casi 90 meses. Entonces, imagínense los cambios tan sorprendentes que hay en la oncología, que nos ayudan demasiado el saber qué enfermedad tiene el paciente de acuerdo a una mutación. O sea, el tener un tumor no es sinónimo de ya tienes un tumor, prácticamente todos van a quimio. No, el tener un tumor es estudiar al paciente y darle el tratamiento lo más preciso posible. Hablando de los premios en medicina, en el 2018, estos dos médicos o investigadores, mejor bien dicho, encontraron estos dos marcadores, que es lo que me comentaba el doctor Corona de la inmunoterapia. El doctor Jim Allison del MD Anderson encontró un biomarcador, por decirlo así, que se llama CTLA4 y el otro es PDL1. Ellos ganaron el premio Nobel porque se dieron cuenta en lo que yo les decía de la gráfica del qué es el cáncer o por qué el cáncer avanza de una forma que no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque no es como que yo llegue a mi casa hoy y diga me voy a tomar un ataque para ver cómo estoy. Digo, si no tenemos síntomas, muchas veces no tenemos la cultura de hacer un screening. Entonces, ¿qué es lo que hace la inmunoterapia? Bueno, la célula tumoral, como bien comentaron, tiene un, vamos a llamarlo llave cerradura, eso que se llama PDL1. Y la célula de defensa del cuerpo, que son los linfocitos, tienen algo que se llama PD1. Como el tumor lo expresa y la célula de la defensa lo tiene, lo reconoce. Por lo tanto, no lo ataca. Entonces, los doctores que ganaron el premio Nobel dijeron, ¿qué tal si nosotros hacemos un medicamento que reconozca ya sea o el de la célula tumoral o el de la célula de defensa y hacemos un bloqueo para que quede expuesto el tumor en el organismo? Entonces, eso fue lo que les dio el premio Nobel. Prácticamente hacer un bloqueo que la célula tumoral quedara expuesta para que fuera reconocida y destruida por nuestras propias defensas y con en base a medicamentos ayudara a que hubiera un mejor resultado oncológico. Sorprendente, ¿no? Porque prácticamente nuestras defensas nos ayudan a atacar un microorganismo por una diarrea, por una gripa, pues ahora por el tumor también se puede. Entonces, los medicamentos que actualmente utilizamos son de acuerdo a la familia que se presente. Y cada uno de ellos tiene una indicación médica en cáncer de pulmón. Si son fumadores, si no son fumadores, si el paciente es femenino, si el paciente es masculino, si el paciente prácticamente tiene buen estado funcional, pues cada uno de ellos lo debatimos y con ello tomamos decisiones. Bueno, prácticamente no solamente es la inmunoterapia, sino la terapia blanco, y por eso yo les comentaba, la oncología es bien compleja, ¿verdad? O sea, no es solamente darle el tratamiento, vigilarlo, sino es vigilarlo sobre el tiempo para ver que el tumor no mute y nos vaya a cambiar la terapia y eso nos esté dando un resultado a lo mejor no tan óptimo. Bueno, los biomarcadores que nosotros solicitamos, uno de ellos es el PDL1 y de acuerdo también a la expresión que tenga el tumor es también la tasa de respuesta que nosotros tenemos. Los mejores respondedores son los que el patólogo nos reporta que estén arriba del 80%.
Entonces son los que nosotros llamamos altos respondedores a los tratamientos oncológicos. Y bueno, esto es para terminar prácticamente un algoritmo del tratamiento. Solamente es ejemplificar cuál es el trabajo de nosotros, qué papel nosotros tenemos en oncología médica. Es algo complejo, es algo que también prácticamente nosotros no solamente vemos, tienes un tumor de pulmón de células grandes, te vamos a dar tal tratamiento, sino es de acuerdo al perfil que el paciente tenga. Si el paciente tiene un tumor de células pequeñas, eso es muy práctico, la verdad es una enfermedad muy agresiva, pero nosotros ahí, como comentario, es si está limitado un pulmón, si está en el pulmón contralateral, y si nosotros vamos a radiar el cerebro de una forma de protección para que la enfermedad no se vaya a ese órgano tan privilegiado. Entonces, prácticamente uno de los ejemplos que nosotros tenemos es el durvalumab. El durvalumab, como comentaba el doctor Corona, yo considero que es una de las inmunoterapias que mejores resultados tiene, y prácticamente es un medicamento que nos da muy buena respuesta. Para culminar mi plática, es hacer énfasis también en la detección, en lo que es el diagnóstico preciso. Esos son ejemplos de pacientes que yo he mandado, de pacientes que a mí me reporta prácticamente de acuerdo al grupo de apoyo con AstraZeneca, en la cual los pacientes mandamos las piezas, tenemos un resultado prácticamente en menos de 5 días, 2-3 días tenemos el resultado en correo, en las cuales nos reportan de acuerdo a las mutaciones que tenga el paciente, si están presentes, y prácticamente es otro ejemplo de pacientes en las cuales se les corre por PCR. El paciente lo único que tiene que hacer es llevarnos las laminillas, no tiene ningún costo para el paciente, es un apoyo para el paciente para saber qué tratamiento se le va a ofrecer. Y prácticamente es muy completo, porque tiene todos los genes que nosotros nos pueden ayudar para tomar decisiones en el paciente. Lo más importante siempre es educar al paciente, acompañar al paciente y orientarlo, porque esta es una enfermedad que si de por sí nos afecta funcionalmente, también emocionalmente pues los ataca demasiado. Entonces, nuestro trabajo como oncólogos es ver al paciente de forma integral y sobre todo en equipo multidisciplinario. Muchas gracias.